Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a otro podcast de Inefable, nuestro camino interior. Estamos con José Joaquín y hoy vamos a abordar un tema muy diferente al que hemos hecho en los anteriores podcasts, en el que vamos a hablar de su parte más artística. También quiero dar la bienvenida, por supuesto, a mi compañera Mercedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muchísimas gracias, Gema. Encantadísima aquí de estar nuevamente compartiendo este espacio contigo. Y pues qué bueno que otra vez José haya aceptado esta invitación, pero ahora, como tú has dicho, con un tema sorpresa. ¿Qué tenemos, Gema? Pues hoy vamos a abordar y vamos a ver la parte más artística y más sensible de José Joaquín. Es una parte que yo admiro profundamente. Tiene una sensibilidad especial, tiene ahí un don donde también él expresa muchísimo. Nos va a explicar el último cuadro que ha hecho, que ha obtenido también un premio. Pues muchísimas gracias igual por otra vez por la invitación. Me agrada muchísimo poder platicar un ratito con ustedes y bueno, mostrar también un poco de otra área de mi vida y compartirlo aquí con los que van a ver el video próximamente. Pues mira, Gema, que José no es solo un estudiante de nutrición y de la Ayurveda. José es un artista con una sensibilidad increíble, como tú lo has dicho. Y yo estoy muy feliz de que hoy compartamos este espacio porque esta pintura que él trae hoy para compartir con nosotros, más allá de ser una pintura, es su alma que le está plasmando, es su sueño, es su sentir. Entonces nos gustaría, José Joaquín, que nos explicaras de dónde nació ese deseo tuyo por el arte, cómo lo descubriste, qué te llevó hacia ese entorno porque eres un joven, eres demasiado joven y con una visión muy grande. Entonces eso a mí me causa una inquietud de querer saber un poquito más de ti y pues que la gente que nos escuche también sepa un poquito más de quién es realmente José Joaquín. Pues muchísimas gracias, agradecer a las dos por tan bonitas palabras y sobre todo pues abordar esta parte, ¿no? Que igual la trabajo muchísimo. Bueno, yo por el arte, o al menos desde que tengo memoria, siempre me ha interesado. He estado muy cerca de la pintura y desde muy pequeño yo tomé clases de pintura. Fue un tiempo muy breve, realmente no fue toda mi niñez, pero fueron acercamientos y una de las cosas que más hice fue dibujar. Cuando yo era muy pequeño, pues era de dibujar todo lo que yo veía. Y pareciera o no, pero cuando yo tenía una edad muy temprana, yo era muy observador de las cosas, en algunas cosas que veía en mi día a día, lo que podía yo notar. Y pues eso yo lo representaba, obviamente con el dibujo infantil, ¿no? Pero siempre he tenido esa búsqueda de intentar representar. Durante un tiempo me gustó muchísimo hablar o abordar temas como el espacio, el sistema solar, fueron de las cosas que más dibujé en su tiempo. Y bueno, de ahí en adelante no tuve como una preparación académica del arte. Yo empecé a trabajar, empecé a investigar un poquito, fui con un profesor a clases particulares y pues empezamos a abordarlo, ¿no? A abordar el tema del dibujo, a mejorar la pintura. Y desde el momento en que me encontré con los trabajos de anteriores pintores y con todo ese acervo, o sea, dije, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, quiero dedicarme una parte de mi vida a hacer esto, porque no hay otra forma en que se pueda hacer, no hay otra manera en que se pueda expresar las cosas. Entonces, conocer a los otros pintores, encontrar de su historia, empezar a entenderlos y a visitarlos, pues me abrió el panorama. Y como dirían por allá, cuando a uno le pica el bicho del arte,
ya no puedes, no se puede vivir sin eso. Entonces me encantaba y tenía que seguir realizándolo. Bueno, adelante, José Joaquín, para que nos cuentes la historia de este cuadro del que nos habló Gema, que ha sido galardonado, que estás plasmando y que estás queriendo comunicar al mundo. Porque estoy segura, José Joaquín, que este cuadro, aparte de haber ganado el galardón allá en México, va a darle la vuelta al mundo. Te escuchamos. Pues muchas gracias. Voy a compartir con ustedes para que podamos verlo. De hecho, es el cuadro que tengo de fondo. Lo pueden ver allá, aquí atrás de mí. Es un cuadro bastante largo. En las bases pues del concurso, de la iniciativa, pues habían ciertas medidas que se tenían que cumplir. A mí, yo honestamente no había pintado algo tan grande porque es un formato demasiado grande, fue un reto. Ya después cuando vi que llegó el cuadro dije, wow, pero tenía la idea. Y uno de los cuadros en los cuales me inspiré, este es el cuadro, yo lo he titulado El Alba, y uno de los cuadros en que me inspiré muchísimo, o al menos tuve como la idea o el concepto nació de allá, fue del cuadro de La Libertad guiando al pueblo, es un cuadro que representa la Revolución Francesa. Y bueno, ese cuadro me inspiró muchísimo, tuve la fortuna de verlo en persona y ver cómo representaba los ideales de un pueblo, cómo se hablaba también pues, de temas que nos conciernen, no a nosotros, como la guerra, la moral, todo lo que involucra también al ser humano, porque es parte eh, de nosotros esos temas. Eh, pues bueno. Este cuadro está dividido como en tres segmentos. Hay tres partes y para ello hay que verlo, es como un tipo tríptico. Eh, es un recorrido, también habla muchísimo de mi país, o sea, de las situaciones que vive mi país. Y como contexto, pues nosotros aquí en México hemos tenido una historia de progreso, ¿no? El constante progreso, el cómo el pueblo se ha desarrollado a través de la historia. Hace un siglo vivíamos en una dictadura y actualmente pues gozamos de democracia, de libertad. Sin embargo, yo creo que para México, al menos para mi tierra, en mi ciudad, ese ideal de avance, de modernismo, todos los principios de ir hacia el futuro, encontrar como en la estabilidad del país, pues se han visto no frenados, pero tenemos siempre esa constante visión de lo que pudo ser un México, de lo que pudo llegar a ser un país si hubiéramos seguido esos ideales, esos principios, esa economía. Y México es un país muy vasto, muy grande, es un país que tiene muchísimas cosas, tiene muchísimos panoramas, mucha cultura. Y justamente eh, este cuadro es como una narrativa de algo culturalmente conocido aquí en México. Vemos un grupo de personas a la izquierda que siguen a una mujer, ¿no? Y van en búsqueda de una simbología. Para los mexicas, cuando antes de la fundación de México, existían pueblos eh, más nómadas o civilizaciones que estaban a asentarse en territorios. Y una de las leyendas más comunes de nuestra patria es que el emblema de nuestra bandera, el águila devorando a la serpiente, era parte de una leyenda donde cuando el pueblo mexica lograra vislumbrar esa escena, era como la señal divina de los dioses para ahí fundar su ciudad. Entonces, ellos caminan por el Valle de México, en la zona centro, y encuentran al águila posada en un nopal, devorando a una serpiente. Y entonces, en ese momento, en el lago de Texcoco, se fundó en México Tenochtitlán y fue el inicio de la civilización o del imperio mexica.
Eso fue el comienzo del país. En esta imagen trato de ilustrar esa misma visión con un águila que está en la parte derecha, donde se puede apreciar un poco esa visión como del lago en esta parte, el águila devorando a la serpiente, como referencia a esa búsqueda, a ese inicio, el inicio de esa civilización. El águila, como representación de la fundación de México, pues en este caso está parada sobre un nopal, pero el lago en este caso está seco. Para ese entonces el lago de Texcoco era un lago muy vasto, muy grande, que permitió a la sociedad establecerse ahí, pero en la actualidad esta ilustración o esta referencia da ese sentido de que, bueno, o sea, estas personas están buscando esa fundación, pero de un lago seco, de lo que queda de ese México. O sea, ya no es la visión que había hace muchos años. Existe la leyenda, pero es más como una leyenda, no es más un hecho. Entonces, aquí en mi ciudad, esta águila está representada de una manera muy estilizada, porque aquí en mi ciudad igual hubo un evento similar. Hubo una expansión de modernismo y se construyó una nueva ciudad sobre el mar. Entonces, el águila, igual un monumento aquí muy presente, simbolizaba eso, esa nueva fundación de lo moderno. Pero con esta visión quiero retratar que es una fundación de algo que ya no está, algo que ya no es posible y que quedó ahí, como un bagaje de la historia, algo que pudo ser. Entonces, esa es la parte, el contexto central de la historia. Y si nos vamos en la narrativa, de este lado, en la parte del pasto verde, eh, que simboliza el lado verde de nuestra bandera, que nos enseñan siempre que es la esperanza, todo bueno, ese deseo, ese anhelo, toda esa visión de se puede esto lograr, ¿no? De los héroes entregaron esto para darnos un México libre. Pues la gente camina, la gente sigue a la mujer de la antorcha, que es como en mi ciudad es el símbolo del resurgimiento, el quien lleva la antorcha y que guía al pueblo. Y esta mujer está embarazada, ¿no? Lleva un nuevo ideal, toda una nueva historia que contar, algo que está por nacer. Y el pueblo la sigue sin dudarlo, o sea, la mira y campesinos, represento también a una mujer con el atuendo típico de mi tierra, estudiantes, también, por ejemplo, a los que siguen la religión, todos van en base al nacimiento de ese nuevo pueblo, de esa nueva esperanza. Eh, Ellos siguen, todos miran hacia la mujer y el único que no mira hacia ese camino es el chico, ¿no? El niño que está mirando hacia el frente, no como un rechazo, sino como una visión diferente. El cuadro, al llamarse el alba, simboliza el amanecer. Todas las personas siguen una luz, pero no se han dado cuenta que la verdadera luz queda del otro lado. Entonces van como en ese andar ciego hacia ese nuevo nacimiento. De aquí cabe destacar que la única persona que mira directamente al chico es un soldado, y eso es bueno, en contexto histórico que daré más adelante, es un evento que marcó mucho en la historia de México y hasta el momento sigue siendo parte, algo triste de la historia, pero que, bueno, tuvo su porqué y eso dio un salto para que el país tomara un rumbo diferente, ¿no? Entonces el chico es el único que mira hacia el otro lado, mira hacia el amanecer real, mientras los demás siguen la antorcha, que las antorchas se apagan.
¿no? El sol no se apaga, pero las antorchas se apagan. Y luego hay una especie de río sinuoso que está lleno como de calaveras. Esta es una visión, o sea, el verde de nuestra bandera, el blanco de nuestra bandera, que representa la paz, que representa la armonía, que representa lo que simbolizaba independencia. México se independiza y iba a ser de paz porque todo iba a ser para todos, todo igualitario. Pero para que haya paz siempre tiene que haber alguien que entregue su vida para que exista eso. Entonces, sí es una visión donde el pueblo tiene que cruzar este camino para llegar al otro lado. Y el otro lado representa el modernismo, o sea, el México que pudo ser, con las edificaciones de la era moderna, con este monumento que está como en hemicírculo, que es cuando México se independiza, eléctricamente adquiere la nacionalidad de la electricidad. Entonces México era productora de su propia electricidad y empieza este avance, ¿no? México empieza a producir en sus campos, empieza a producir sus propias energías renovables, su mercado lo expande a nivel internacional, México crece, la derrama económica se hace muy grande y toda la sociedad alcanza como una pequeña visión, un pequeño amanecer, ahora sí que de, bueno, esto fue una época muy corta, pero que la gente tuvo estabilidad económica, la gente tuvo estabilidad en sus bienes. Y esta plaza, que es muy, muy simbólica en México, es la Plaza de Tlatelolco. También se le conoce como la Plaza de las Tres Culturas, donde convive la cultura mexica, la cultura novohispana y la cultura moderna. Entonces, en esta plaza, cuando llega el periodo de 1968, México estaba en la cima de todo, de economía, estábamos viviendo mucho mejor, la clase media logró superar, hubo muchísimas personas que empezaron a tener mayores oportunidades de vida, se erradicó la analfabetización, se trabajó, se construyeron escuelas, todo esto. Luego de ese repuntale empezó a caer. Y obviamente las personas inconformes con esto empezaron a hablar, empezaron a decir, aquí estoy, oye, esto que estás haciendo me está afectando, estas políticas que estás haciendo me están afectando. Y en 1968 muchos estudiantes, una horda de estudiantes, ocuparon la plaza y se pusieron en protesta del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que era el actual presidente. A pocos días de ser los Juegos Olímpicos de México 68, con tal escándalo que se estaba gestando, el presidente mandó al ejército a, a silenciar a todo el pueblo. Y una de las formas en que se conoció esto es porque ellos no vestían el traje, sino que estaban de incógnitos entre los estudiantes y la única forma que ellos tenían para identificarse era con un guante blanco. Entonces, ese guante blanco era su manera de ellos, entre ellos, saber quiénes estaban de parte del ejército del presidente. Entonces, todo eso sucede en una noche, llevan a todos los estudiantes a ese complejo departamental que es muy grande, que es Tlatelolco, y las leyendas, y hay películas de eso, hay una película que se llama Amanecer Rojo, hablan de que en una noche se acabó todo. Y fue un evento que marcó mucho a la cultura mexicana porque pues quedaron muchas secuelas, había sido algo brutal, o sea, algo feo que sucedió. Y posterior a eso, a los pocos días se inauguran los Juegos Olímpicos y fue como aquí no pasó nada, ¿no? Entonces, toda esa visión y ese contexto histórico
es de la época que estoy retratando. El progreso que tuvo nuestro país y al mismo tiempo su estancamiento. Por eso la parte moderna es como un desierto, la parte roja de la bandera que es toda la guerra, todo lo que se peleó y todos los monumentos y todas las cosas que se hicieron para el progreso, pues terminaron así, como ecos y abandonos de ese tiempo. Entonces es una tierra árida, es una tierra de rocas, es una tierra seca, porque pues no hay vida ahí. Y este cuadro podría parecer o podría tener como la sensación de ser un poco pesimista o un poco realista, ¿no? Pero la idea es que es un amanecer. Entonces, aunque todos siguen esta visión y aunque al día de hoy todos vuelven a perseguir la misma visión, actualmente hablamos de eso, ¿no? Hay siempre una esperanza porque hay alguien que siempre mira hacia el otro lado. Hay alguien que no va a seguir este camino. Entonces, por eso en el cuadro el chico mira hacia otro lado. Él no va a seguir la misma trayectoria. Y al mismo tiempo, hay una mano que lo jala, ¿no? Como este no es el camino. Y el mismo, en este sentido, también es como una crítica actual, porque vemos que, o sea, está como desnudo, pero es porque así es como se siente cuando uno va en contra de los demás. Se siente frágil, se siente descubierto, se siente que en la crítica, entonces es esa fragilidad de voltear hacia el otro lado y decidir otro camino, ¿no? Por eso es que él mira al amanecer real. Y este sería como la parte del concepto del cuadro. Excelente tu explicación, José Joaquín. Interesante cómo has podido plasmar tu sentir de joven, pero con una mente abierta, con un corazón sensible, capaz de no simplemente seguir la manada, pero capaz de dar tus propios pasos independientemente de la fragilidad, independientemente de que el mundo se le venga a uno encima. Definitivamente el mundo es de los valientes y tú eres un valiente, porque no solo te atreves a plasmar lo que mucho se quiso ocultar a través de los Juegos Olímpicos, a través de una historia que siempre enmascara la verdad, sino que tú la pintas en un cuadro, la explicas con una sencillez, con un sentir y con una naturalidad de una persona con una alma vieja. Realmente me has estremecido de verdad, José, hasta los huesos con la historia, porque muchos de nosotros sabemos la masacre que pasó en 1968, pero esto ha sido la constante no solo en México, esto ha sido la constante en casi todos los países del mundo, si alguno se me escapa. Realmente cuando la gente empieza a pensar, cuando la gente está viendo las injusticias, cuando la gente está viendo que realmente el gobierno está actuando en contra de una democracia, de una libertad, de un pueblo que avance, siempre habrá alguien que se puede dar cuenta y tú estás trayendo, como dirías en una frase, no, no podemos olvidar la historia porque si no tendemos a repetirla. Y de hecho, este cuadro que tú nos estás trayendo y que nos estás explicando, deja bien sentado el porqué de un cuadro. No es simplemente una pintura más, es una historia que estás revelando, que estás sacando a la luz y ojalá que muchos jóvenes, cuando tú estés allá en el Museo de Arte explicando esto, puedan tener acceso a esta información, porque de la manera que tú la explicas es una manera sencilla, pero realmente profunda, que toca las fibras de las nuevas generaciones que realmente están dispuestas a no permitir lo que vemos a través de la historia, el abuso, el silenciarnos porque pensamos diferente, el no poder pensar por nosotros mismos, sino que simplemente obedece y sométete. Me encanta esa capacidad que tienes, José Joaquín, de expresar a través de tu arte, a través de tu sensibilidad y a través de tu capacidad, porque se necesita de verdad
ser un genio para poder pintar un cuadro donde uno puede explicar por qué está pintando lo que está pintando y sobre todo poderlo entender y poderlo transmitir al mundo. Así es de que felicitaciones, José Joaquín. Yo he quedado fascinada con esta historia. Gracias por compartirla con nosotros y te deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias, Mercedes. Pues yo reitero cada una de las palabras que ha dicho Mercedes, no lo ha podido explicar mejor. Te doy las gracias también por la explicación. Verdaderamente lo que quedo impactada también es el mensaje que nos has transmitido de que no es negativo, sino justo lo contrario, que es un nuevo amanecer, que es mirar hacia la luz, pero la de verdad, la que tenemos tanto interna como externa, pero la que nunca se apaga, como nos has explicado. Y quiero resaltar que el chico del cuadro está igual de iluminado que tú. No te puedo decir otra cosa, pero es que os miro a los dos en la pantalla y digo, pero vamos, son dos seres de luz, claramente. Muchísimas gracias de corazón, tanto por el cuadro, que estoy convencida que va a ser un gran éxito, de hecho ya lo está siendo por el premio que te han dado, como por que nos lo hayas explicado con tanto detalle, con tanto mimo, con tanta sencillez y a la par cómo nos has hecho vibrar ahora mismo a Mercedes y a mí y a todos, estoy segura, a todos los que nos escuchen cuando publiquemos este podcast. Muchísimas gracias, Gemma, de verdad, a las dos. Compartir esto, pues es una parte importante de mí, compartir igual también mi sentir, pero sobre todo que llevar el mensaje, ¿no? Y parte importante de esto también es, pues, agradecer que me hayan dado el espacio para poder yo mostrar esta etapa o este momento. Significa mucho para mí y agradezco sobre todo por tan bellísimas palabras que dijeron tanto para la obra como para mí. Me motiva a seguir creando, a mejorar, a hacer nuevas cosas y a seguir compartiendo muchísima más luz, muchísimo más trabajo, muchísimo más, ahora sí que de mis adentros, pues para ustedes. Muchas gracias. Realmente sabemos que este espacio de conexión que es inefable, que es innombrable, que es irnos hacia nuestro interior para sacar lo mejor de nosotros y que tú hagas parte de esto, José Joaquín, para nosotros realmente es un honor, es una bendición y yo muy agradecida. Y pues gracias por aceptar esta invitación y te esperamos en una nueva oportunidad con más cosas nuevas, que aunque no son tan nuevas, pero igual son nuevas para nosotros y yo sé que ayudan a revolucionar las mentes de la gente joven, pero en la buena revolución, en la revolución interior, en la revolución del cambio, ese cambio que solo ocurre cuando empezamos a cambiar nosotros mismos de adentro hacia afuera. Muchas gracias. Y gracias una vez más por escucharnos. Recuerda que si te ha gustado le puedes dar like, te puedes suscribir y nos vemos en el siguiente podcast. Namaste. Namaste.